Ojo chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a los 10 mayores robos en la historia de los mundiales. Vamos para allá con este auténtico videazo. El fútbol es el deporte más hermoso del mundo, pero también uno de los más injustos. Se dice que en la cancha ganan los que meten más goles, pero la historia nos ha demostrado que a veces los partidos se deciden en un silbato. Así que en este video vamos a repasar los 10 mayores robos en la historia de los mundiales. Un robo que tiene que aparecer sí o sí es la mano de Maradona en el gol este de la final del mundial. Ese va a aparecer 100%. Es más, yo lo metería robo número 1. A ver. Comenzamos con el gol fantasma en la final del mundial 1966. ¡Ojo! Inglaterra se metía por primera vez a una final del mundo. Era su mundial, jamás habían llegado a una final y la sombra del fracaso en su propia casa era la posibilidad que el orgullo británico no podía permitirse. Enfrente tenían a una Alemania que ya sabía lo que era ser campeona y que nos iba a intimidar por los 98,000 espectadores en Wembley. El partido fue una guerra de nervios que terminó 2-2 en el tiempo regular, pero lo que definió este torneo ocurrió en el minuto 101. Geoff Hurst sacó un disparo potente que impactó en el travesaño. El balón picó sobre la línea de gol y salió disparado hacia afuera. Los ingleses celebran, los alemanes siguen jugando, el árbitro está perdido, no vio nada, pero el linier sin una toma clara, sin tecnología. Claro, tío, pero es que esto yo no lo consideraría como robo, porque es que es una jugada, hermano, completamente imperceptible. ¿Tú de esto cómo te enteras? Claro, es que en esa época era muy difícil, chavales, este tipo de goles fantasmas y tal, dar una decisión al momento. Ya luego visto en televisión, en vídeo y tal, pues sí que se ve como el balón se va afuera, pero ahí en el momento, ¿qué cojones hace? Y con la presión de todo el estadio encima, marcó el gol. Los jugadores alemanes rodearon al árbitro en un gesto de absoluta impotencia, pero la decisión estaba tomada. Inglaterra se ponía 3-2 con un gol fantasma que hasta el día de hoy, con reconstrucciones digitales modernas, se ha demostrado que no debió subir al marcador. Inglaterra levantó su única Copa del Mundo bajo la sospecha eterna de un torneo diseñado para su coronación. 34 años después, el fútbol decidió que las deudas no caducan. Octavos de final de Sudáfrica de 2010, Inglaterra contra Alemania. Los ingleses llegaban con la generación dorada agotando ¡otra vez! En la Alemania-Inglaterra, y ahora va a ser al revés, van a favorecer a los alemanes, a ver. sus últimos cartuchos, mientras que una joven Alemania, Esto no lo he comandada visto. por Thomas Müller y Mesut Özil, amenazaba con pasarles por encima. El partido empezó siendo de pesadilla para los británicos. Alemania se puso 2-0 arriba en apenas media hora, pero Inglaterra reaccionó. Hobson acortó distancias y un minuto después, el destino decidió que era hora de ajustar cuentas. Frank Lampard recibió el balón y sacó un disparo que superó a Manuel Neuer. El balón pegó en el travesaño, picó dentro de la portería misma! y volvió a salir. Fue tan evidente que los narradores ya gritaban La misma, pero ahora al revés, tú. Es decir, Inglaterra metió un gol que sí que picó dentro esta vez y no se lo dieron. Se cobraron el gol que le regalaron en su momento. ¡Qué barbaridad, el gol y el propio Neuer recogió la pelota y sacó rápido para intentar engañar. Lo logró. ¡Buah! El árbitro y su asistente no pitaron nada. Que sigan jugando. Claro, lo que Era tienes una que hacer apreciación ahí, subjetiva. Era un gol legal que todo el estadio vio. Inglaterra, que se veía con el 2-2 y el impulso anímico para remontar, se desmoronó mentalmente ante la injusticia. Alemania aprovechó el caos y terminó goleando 4-1, mandando a casa a una Inglaterra humillada. Las consecuencias... A ver, también hay que decir, te ha comparado los dos casos. Es decir, me estás comparando por un lado esa final que Inglaterra acaba ganando el único mundial de toda su historia con un gol que no tuvo que subir al marcador, con este partido que Alemania iba ganando 4-1. ¿Qué más da que ese gol de Inglaterra suba o no suba? A ver, no son comparables ninguno de los dos casos. Primero de todo porque el otro era una final, ¿no? Y segundo porque que Inglaterra metiera este gol era completamente irrelevante. de ese error arbitral cambiaron el fútbol para siempre. Fue el último empujón que necesitaba la FIFA para dejar de resistirse a la tecnología y aceleró la implementación del ojo de halcón para Sí, el aquí es mundial donde siguiente. empezó el VAR, ¿no? Otro de los robos más conocidos es el de Corea Bueno, del Sur. no, claro. De ahí a que saliera el VAR quedó por lo menos 10 años, ¿no? El VAR cuando salió en 2018, 2019, más o menos por ahí, ¿no? En el Mundial de Pero quedaba 2002, tiempo. Corea del Sur era el anfitrión, superaron la fase de grupos y en octavos de finales tocó enfrentarse a Italia. La Azzurra estaba plagada de estrellas como Totti, En el Mundial este de 2002 hubo una cantidad de robos. Del Piero, Buffon y Demencial, Vieri. Se enfrentaban a una Corea que corría como si no hubiera un mañana, pero el protagonista no fue un jugador, fue el árbitro ecuatoriano Brian Moreno. Lo que hizo Moreno fue una ejecución deportiva, anuló un gol de oro legal a Tomase, ignoró faltas criminales de los coreanos y para ¡Claro! Y encima aquí había gol de oro. Es decir, que encima el gol que les anuló ya era definitivo. Si marcaba ese gol ganaban. En esta época había gol de oro en los mundiales. cerrar el círculo, expulsó a Francesco Totti por una supuesta simulación en el área, que era un penal clarísimo. Corea aprovechó el hombre de más y en los tiempos extras se impusieron. Italia quedó fuera, pero si eso fue un escándalo, lo que le hicieron a España en cuartos de final fue un atraco a mano armada. La selección de Camacho llegaba con la ilusión de romper su maldición
Este puede ser de los mayores robos en la historia de los mundiales, porque no es una jugada en concreto, como por ejemplo en los puestos anteriores que hemos visto. Aquí fue todo el partido entero, una puta barbaridad y un robo escandaloso. Histórica, pero se topó con el árbitro egipcio Gamal Al Gandour. España marcó dos goles de Gales que fueron anulados de forma inexplicable. El más recordado ocurrió en los tiempos extra, un centro de Joaquín que Morientes anotó. El linier levantó la bandera señalando que el balón había salido por la línea, pero en las repeticiones se vio que el balón nunca salió. Se fueron a penales. Es que mira los goles que anulaba, tío. Mira los dos goles que anulaba, hermano, el árbitro. Si ahí el arquero surcoreano atajó el único penal de la tanda, se adelantó como 2 metros para atajar el disparo de Joaquín, pero para los árbitros fue legal. España fue eliminada y los anfitriones avanzaron a semifinales. ¡Qué barbaridad, tío! ¿Pero ustedes creen que esto estaba manipulado a favor de Corea? Yo este partido la verdad es que a mí me hace pensar mal. Yo aquí sí que me creo que el mundial estaba manipulado para que Corea llegara lejos, Sí que me lo creo, porque además fueron 2 partidos, el de España y el de Italia. Donde finalmente el de Italia cayeron. no lo conocía yo, Mundial México 1986, Inglaterra y Argentina se enfrentaban en los cuartos de final. El Estadio Azteca no era solo un campo de fútbol. ¡Ah, no! Este no es el que yo digo de la mano, ¿no? El de la mano fue en la final del mundial, ¿verdad? Una olla a presión cargada de simbolismo político y una tensión que trascendía lo deportivo. Solo habían pasado 4 años de la Guerra de las Malvinas. En ese contexto de revancha nacional, Diego Armando Maradona estaba a punto de ejecutar el engaño más famoso de todos los tiempos. Corría el minuto 51 cuando pensaba que era la final, tío. Es que es tan famoso que mucha gente piensa que es en la final. Claro, si eres argentino lo sabrás, ¿no? El fallo del defensa mandó el balón al área. El portero inglés Peter Shilton saltó para capturar el esférico, pero Maradona se elevó antes que él. Lo que pareció un cabezazo fue en realidad un puñetazo certero que mandó el balón al fondo de la portería. Mientras los ingleses corrían desesperados hacia el árbitro señalándose la mano, Maradona salía celebrando, pidiendo a sus compañeros que lo abrazaran para que el juez no sospechara. Ni el árbitro central ni el linier se atrevieron a contradecir la euforia argentina. El gol subió al marcador, fue el nacimiento de la mano de Dios. Eso se convirtió en el prólogo de la obra de arte que vendría minutos después, con el gol del siglo que terminaría por matar a los ingleses. Para Inglaterra, aquello fue un trauma que nunca dejó de sanar, una trampa que los dejó fuera de un mundial del que se sentían candidatos. Esa mano encaminó a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Para las semifinales de Sudáfrica 2010, Uruguay llegaba como el último representante de América. Ahí se enfrentaban a Holanda. ¿Le robaron a Uruguay en semifinales del mundial? Lo que hubiera sido esa final entre Uruguay y España, En este caso no se trató de un solo error arbitral, sino que fueron un constante de decisiones arbitrales que fueron inclinando la balanza a favor de una Holanda que parecía tener el camino pavimentado hacia la final. Antes de que Van Bronckhorst marcara el primer gol, hubo una falta clara de Van Bommel sobre Gargano que el árbitro decidió ignorar. Fue el primer aviso de lo que sería una constante. Van Bommel repartía con total impunidad, sin recibir siquiera una advertencia. Los holandeses eran unos guarros de la polla. Bueno, en la final tuvimos la que le hacen a Xabi Alonso, ¿no? ¿Quién fue el que le metió la patada a Xabi Alonso? Estos tíos repartían una completa locura, El momento de quiebra absoluto llegó en el segundo tiempo con el marcador empatado. Mira eso, mira eso, mira eso. Esto con VAR hubiera sido roja directa, Snyder disparó puerta y el balón terminó en la red, pero Robin Van Persie, en una posición de fuera de juego evidente, intentó participar en la trayectoria del balón, interfiriendo en la visión de Muslera. Para cualquier reglamento eso es un gol anulado, pero para el árbitro y su asistente fue el 2-1 que sepultó anímicamente a Uruguay. El mismo Linier que en la primera mitad la había cobrado. ¿Ese gol lo dieron como legal? No me toques los cojones que este gol acaba de subir al marcador. Hostia, pues sí que fue un robo histórico a Uruguay, Un fuera de juego inexistente a Cavani cuando se iba solo al gol, decidió quedarse estático cuando el beneficio era para los europeos. E incluso en la última jugada del partido, una mano cuando Cavani marcaba goles, literal, intencional de un defensor holandés en la media luna del área fue ignorada por el árbitro. Era un tiro libre directo y la posibilidad de un empate que nunca llegó. El árbitro no... Bueno, pero estaban pidiendo aquí una falta. A ver, esto sí que me la pela, ¿no? No marcó la mano, en cambio pitó el final, provocando fuertes reclamos de los futbolistas uruguayos. Uruguay se fue eliminado, con la sensación de que fueron robados. En el siguiente mundial, Brasil 2014, Holanda volvió a avanzar de fase con decisiones arbitrales bastante polémicas. Eran los octavos de final y México tenía a Holanda contra las cuerdas. Después de un golazo de Giovanni Dos Santos que puso a soñar a todo un país, la selección mexicana estaba a unos minutos de romper la maldición del quinto partido, pero en el Estadio Castelao, el destino y el Robben sí que me acuerdo, tenían preparado un guión diferente. Holanda se fue encima en los minutos finales y Snyder logró empatar al 88. El partido parecía destinado a los tiempos extra, hasta que en el agregado, Robben encaró a Rafa Márquez en la línea de fondo, buscó el contacto y ante el mínimo roce se lanzó al césped con un clavado que convenció al árbitro para marcar penal. La imagen se repitió 1000 veces en las pantallas de todo el mundo. Robben volando, Márquez retirando el pie y una nación entera gritando no era penal. Fontela no perdonó desde... Es que mira cómo se lanza, tío,
No puede ser que el pavo se lance así, haciendo ese triple tirabuzón, y que tú pites penalti con toda tu polla, De los 11 pasos y México quedó fuera del mundial de verdad, la forma tío. más cruel posible. El propio Robben admitió que se echó un clavadazo y hasta la fecha los jugadores neerlandeses... ¡Pero Sete Geneider! ¡Sete Geneider! ¿Cómo que el propio Robben? ¡Se ha equivocado de calvo! Fuera penal. Esa no fue la única vez que el arbitraje perjudicó a México. 28 años antes, en el Mundial de 1986, el equipo de Bora Milutinovic se plantó en los cuartos de final frente a la poderosa Alemania. El estadio universitario estaba encendido, convencidos de que esa tarde el Tri daría el salto definitivo a la élite mundial. Sin embargo, nadie contaba con que el árbitro colombiano Jesús Díaz se convertiría en el villano principal de la película. El partido fue una batalla táctica cerrada, con México dominando el ritmo y Alemania aguantando los embates. En los minutos finales, con el cansancio al límite, llegó el momento que pudo cambiar la historia del fútbol mexicano. Francisco el Abuelo Cruz aprovechó un balón en el área y con un remate certero venció a Schumacher. El estadio explotó, México estaba en semifinales, pero solo por unos segundos. Jesús Díaz anuló el gol de forma incomprensible, señalando una supuesta falta previa que nadie más vio en el campo. Las repeticiones nunca mostraron una infracción clara, por el contrario, mostraron sí, un gol... por el medio choque aquel, ¿no? Es que claro, es que la calidad es un poco mierda, tío. Vete tú a saber si falta o no, legítimo que fue arrebatado sin explicación técnica. La impotencia se apoderó de los jugadores mexicanos, que vieron cómo el árbitro les quitaba el boleto a la siguiente ronda de un plumazo. El impacto de aquel silbatazo fue demoledor. El partido se fue a los penales, donde la frialdad alemana terminó por enterrar las esperanzas de un país que se sintió robado en su propia casa. Esa decisión privó a México de jugar una semifinal histórica. La final del Mundial de Italia en 1990 fue probablemente una de las más grises y tensas que se recuerdan. Su resolución quedó grabada como una de las injusticias más grandes para el fútbol sudamericano. Esta la perdió Argentina, ¿no? Argentina resistía con lo último que le quedaba frente a una maquinaria alemana que buscaba revancha por lo sucedido 4 años antes en México. Tras 85 minutos de mucha tensión, parecía que el partido se iría a la larga. Cuando el árbitro mexicano Edgardo Codesal decidió tomar el protagonismo, Roberto Sensini fue al suelo para disputar un balón con Rudy Boller, una entrada que parecía no ser de penal, pero Codesal no dudó y señaló el punto penal. A ver, es dudosa porque no toca balón, ¿no? Es que no toca balón ahí, cuidado. Lo que pasa es que con la calidad no se ve muy bien si le acaba golpeando la pierna o no. Los de los argentinos, encabezados por un Maradona furioso que terminó amonestado, no sirvieron de nada. Andreas Brehme ejecutó con precisión y Alemania se coronó campeona con un gol que nació de una decisión arbitral. Fue un castigo excesivo para una Argentina que, si bien no brilló por su juego ofensivo, había hecho un ejercicio de supervivencia durante todo el torneo. La final de 1990 no se recuerda por el fútbol desplegado por los alemanes, sino por el silbatazo de un árbitro que decidió el título mundial con una jugada que hasta el día de hoy sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo un error puede manchar la gloria máxima. Pero solo fue eso. Solo fue esta jugada. Coño, pues me parece peor la mano de Maradona, la verdad. Finalmente terminamos con la final del Mundial de Brasil 2014. Nuevamente Alemania... Madre mía, este tío es argentino, Argentina se veían las caras en una final 24 años después. Aquella noche el conjunto de Alejandro Sabella no solo luchó contra la precisión teutona, sino contra un criterio arbitral que desapareció en los momentos más críticos. El punto máximo de la polémica llegó al minuto 56. Gonzalo Higuaín buscaba un balón dividido en el área cuando Manuel Neuer salió a cortar con una violencia desmedida. El portero alemán impactó con el balón, pero en la misma inercia va por el balón. No puedes hacer... Aquí no puedes pitar nada. Claro, es que esto no lo puedes señalar. ¿En serio me vas a poner como el mayor robo de la historia de los mundiales? Esto de aquí que no es nada. Lo que tiene que hacer Higuaín es no meterse en la trayectoria del portero. le propinó un rodillazo brutal en la cabeza al delantero argentino. Era un penal y posiblemente una tarjeta roja. Que esto no es absolutamente nada. Por juego brusco. Increíblemente Rizzoli no solo no señaló la falta, sino que terminó cobrando infracción de Higuaín. Esa no fue la única mancha. Durante todo el encuentro, Alemania jugó al límite del reglamento bajo la mirada permisiva de los oficiales. Minutos antes, Higuaín cometió una entrada criminal sobre la rodilla de Pablo Zabaleta que debió ser expulsión directa, pero Rizzoli se conformó con una tarjeta amarilla que supo a poco. Esa falta de autoridad permitió que el juego físico de los alemanes desgastara a una Argentina que ya venía castigada. Esta sí es, Esto sí que es roja, pero vamos, de Higuaín, Por el cansancio de las prórrogas anteriores, el partido derivó en los tiempos extra, donde Mario Götze terminó con la ilusión argentina. De esa forma, Argentina perdió la final del mundial. Eso es todo. No te has metido ninguno del último mundial. Yo pensaba que era de los primeros que te iba a meter, Porque además es que encima el último mundial fue robo tras robo, partido tras partido, y encima con VAR. No te creas tú que es en estos vídeos que estamos viendo de partidos en blanco y negro, que no había VAR, poco más que no había ni árbitros en el campo. Bueno, videíto regular, la verdad, me lo esperaba mejor. Pero si les ha gustado ya saben que pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y nos vemos, descansen por ahí, chavales.